En el corazón de cada ser humano existe una batalla constante, una lucha entre dos fuerzas opuestas que buscan a veces gobernarnos. Y es como a veces si lleváramos nosotros dentro de nosotros mismos dos personas que son completamente diferentes. Cuenta una historia que en una antigua ciudad, un hombre llamado Arturo, este era un hombre, como digo yo, un ser de contrastes, como digo yo, un hombre de virtudes y vicios, un testimonio de esa dualidad que reside en el corazón de cada ser humano. Arturo era un hombre de profundos afectos, un hombre de compasión para aquellos que lo rodeaban. Siempre estaba dispuesto a ofrecer una mano amiga, siempre estaba dispuesto a ayudar, siempre estaba dispuesto a dar una palabra de aliento. Pero Arturo también era un hombre de oscuros secretos, un pozo de deseos sombríos y ambiciones egoístas. Su mente a veces como una noche oscura ocultaba esos pensamientos y sentimientos que nunca se atrevió a compartir con nadie. Esta dualidad, esta lucha constante entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal, era la esencia de este hombre llamado Arturo. Pero su vida también era un reflejo de la batalla que se libra en el corazón de cada ser humano en el día de hoy también. Y esto nos invita a pensar en nuestra propia dualidad, a reconocer las dos fuerzas que nos moldean y nos definen. Y esta es la paradoja de la existencia humana. Somos seres capaces de hacer los más grandes actos de amor y al mismo tiempo somos los seres de hacer actos de profunda maldad al mismo tiempo. Pero en esta dualidad, en esta tensión entre opuestos, donde se muestra nuestra complejidad y nuestra lucha. Vamos a sumergirnos hoy un poco en Gálatas 5, 16 al 18. Un pasaje que nos revela la dualidad de nuestra naturaleza y nos muestra el camino a vivir según el Espíritu. Comienza por tratar el problema más viejo que tiene el ser humano. ¿Sabe cuál es? La necesidad de ser satisfechos por algo más grande que su propia necesidad. Y usted va a hacer lo que sea por tal de satisfacer eso. Lo interesante en este pasaje es que Pablo comienza con la solución. Después va un conflicto y finalmente nos lleva a un resultado. Vamos a leer el verso 16. Dice así: digo pues, anden en el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Y bien sencillo, dice Pablo, anden en el Espíritu. Esto es decir, por el poder, la dirección y la guía del Espíritu. Dice, y no cumplirán el deseo de la carne. Andar en este pasaje es un mandato de tiempo presente. Andar. ¿Qué significa andar? Porque implica una palabra con un progreso constante de paso a paso, un ritmo constante en nuestras vidas. Continúe andando, continúe caminando, podría ser traducido de esa manera. Conforme nuestra vida como cristianos se desarrolla, un momento a la vez, un día a la vez, cada paso debería ser tomado bajo el poder y el control del Espíritu Santo. Y este es un mandato, escuche, porque andar aquí no es una sugerencia que Pablo nos da, no es un consejo que Pablo nos da, es un mandato que Pablo nos da. Nos está diciendo, quieren andar en el Espíritu, esto es lo que tienen que hacer, esto es lo que va a suceder si es lo que quieren hacer. Porque andar implica que yo voy a caminar dirigido, gobernado y sometido por el Espíritu Santo. O sea, andar no es a la manera que yo quiera. No voy a andar conforme a mis propios deseos. No voy a andar conforme a lo que yo quiero. No voy a andar conforme a la corriente de este mundo. Andar aquí implica algo más que eso. Habla de un estilo de vida constante y continuo donde se me invita a ser controlado e impulsado por el Espíritu Santo. Y me habla en sentido de plena dependencia. Habla de someterme incondicional al Espíritu Santo si quiero vencer y someter mis deseos. ¿Por qué? Porque se da cuenta que el Espíritu Santo es quien te da vida, te da fuerza, te da la capacidad para soportar, para conquistar y crecer. Nadie más puede hacer eso. Es el Espíritu Santo quien viviendo en nosotros sustenta esa vida. Pablo escribió en 1 Corintios que somos el templo del Espíritu de Dios. Pero poseer al Espíritu Santo y ser templo del Espíritu Santo
no necesariamente significa lo mismo que andar en el Espíritu. Entonces, déjeme resumirle esta parte aquí. Andar significa simplemente, quiero que esta idea usted la tome en su mente y en su corazón y la ponga, como digo, en stand-by, porque vamos a volver ahí otra vez. Significa que usted toma todo paso de manera coherente, en línea con la voluntad y en la dirección provista por el Espíritu Santo. Se lo voy a repetir otra vez, porque quiero que lo tenga presente, porque ahorita volveremos a esto. Quiero que lo vea todo en su conjunto. Andar significa que usted toma todo paso de manera coherente, en línea con la voluntad y en la dirección provista por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es descrito como un caminar. Porque es una experiencia día tras día, paso a paso. Y permítame darle, como digo yo, una pequeña teología de lo que significa andar o caminar en el Espíritu. Pablo y Juan escribieron en sus cartas lo que significa andar al Espíritu. Y denme un resumen rápido. Ellos dijeron, anden con humildad, anden en pureza, anden en contentamiento, anden en fe, anden en buenas obras, ande de manera diferente que los que no son convertidos, ande separado, ande en amor, ande en la luz, ande en sabiduría, ande en la verdad. Cuando usted mira las cartas de Pablo y de Juan, ellos te dicen que debiéramos andar de esta manera. Y la clave de todo este andar es el Espíritu, hermano. Porque Él es quien produce humildad. Si usted ve el fruto del Espíritu, habla de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Dice, contra tales cosas no hay ley. Resumiéndolo todo, entonces, está en este versículo 16. Usted tiene aquí lo que es realmente una definición de cómo vivir la vida cristiana. Léase el verso, dice otra vez. Anden en el Espíritu y no cumplirán los deseos de ¿qué? De la carne. Si usted quiere vivir la vida cristiana, si usted quiere tener éxito en la vida cristiana, si usted quiere una vida cristiana diferente, una vida cristiana, como digo, de victoria, tienes que hacer una sola cosa. Andar en el Espíritu. Significa que vas a caminar en el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo sometido a su dirección y a su voluntad continuamente. Porque en el momento en que quieras vivir tu vida cristiana en tus propios esfuerzos y capacidades, vas a descubrir algo interesante. No vas a poder. No sé si se da cuenta de eso ya. Entonces, hay varias razones por las que usted y yo deberíamos andar en el Espíritu. Y yo sé que nosotros somos, como digo, a veces seres racionales. Nos gusta que nos digan por qué tengo que hacer lo que tengo que hacer. Bueno, le voy a dar 3 razones. La primera, debido al estándar imposible de Dios. Dios dijo, no el pastor Johnny ni el pastor Renato. Escuche lo que Dios dijo. Santos serán porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Quizás usted y yo en nuestras propias fuerzas podríamos alcanzar algún nivel de satisfacción en la comunidad religiosa. Incluso podríamos ser aceptados por gente moralista, inclusive la gente cristiana, si guardamos ciertos tipos de pecados, podríamos pasar por gente, ¿qué cosa? Que anda en el Espíritu. Pero el estándar que dice la Biblia es: sean santos como yo, el Señor, su Dios, soy santos. Esa gran demanda de Dios, ese estándar imposible, está mucho más allá de nuestro poder. Entonces, la primera razón, necesito andar en el Espíritu porque el estándar que Dios me pone a mí de ser santo como Él es imposible de cumplir. Y el Señor lo dijo, y Jesús lo dice en el Sermón del Monte: sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y usted y yo sabemos que estamos demasiado lejos de ser perfectos. Estamos demasiado lejos de ser santos. ¿Sabe lo que significa ser santo? Santo no es andar vestido de blanco como allá en Cuba con un montón de collares. No tiene nada que ver con eso, hermano.
Ser santo no significa ser legalista, tampoco tiene nada que ver con eso. Ser santo no significa que voy a cumplir y a guardar ciertas reglas para agradar a Dios. No tiene nada que ver con eso. ¿Sabe lo que significa ser santo? Pensemos en Dios. Cuando Dios dice soy santo, está hablando de un nivel de pureza que está más allá de nuestra imaginación. ¿Por qué le digo eso? Porque cuando Ezequiel tuvo una visión del trono de Dios, vio a los querubines, que son seres santos y tenían que cubrirse el rostro cuando estaban portando el trono de Dios. Si estos querubines, con ese nivel de santidad, tienen que cubrirse el rostro delante del trono de Dios, siendo santos, imagínense de nosotros, lo lejos que estamos de eso. Como dice el pastor, nos quedamos sin nada, sin ojo y sin nada. Pero Dios quiere que sea santo como Él, pero yo no puedo ser santo como Él en mi propia fuerza. Por eso necesito, escuche, al Espíritu Santo. Mira el apellido que Él tiene. El Espíritu, ¿qué cosa? Santo. La santidad que usted y yo necesitamos es Él mismo quien puede proveerla. Porque santidad en su definición más básica significa que estoy siendo separado, cortado de algo, pero para el uso exclusivo de Dios. Por lo tanto, andar en el Espíritu significa que estoy siendo separado, controlado y guiado por el Espíritu de Dios para cumplir el estándar de ser santo como Él lo es. No sé si me va entendiendo ahí. Por lo tanto, la razón que le voy a dar la primera es esa. Sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Para poder cumplir ese estándar, necesito su Espíritu. Pero en segundo lugar, vamos a seguir. Le voy a dar otra razón. Nuestro enemigo es poderoso. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la carne es poderosa. Pablo dice, en mi carne no hay nada bueno. Es poderosa porque es fuerte. Es poderosa porque siempre está ahí presente. Es poderosa porque es fácilmente activada y es fácilmente derrotada. Entonces tienes a Dios con un estándar imposible, sin el Espíritu. Tengo una carne aquí en mi naturaleza que se activa fácilmente por las cosas de este mundo. Y si usted cree que usted solo puede dominarla, entonces ya no estaríamos hablando aquí en esta tarde. Usted se ha dado cuenta que cuando usted quiere agradar a Dios, es algo que ocurre en ti como que te impide hacerlo. ¿Te das cuenta de lo que es? Se llama tu carne. Y en tercer lugar, déjeme decirle algo importante. Tienes a Dios que quiere que seamos santos. En segundo lugar, tienes a una carne que se va a oponer y es poderosa porque vive dentro de ti. Y en tercer lugar, debido a la operación de Satanás también. Satanás tuerce y dirige el sistema de este mundo para atacar la carne, el cual es la base de operaciones sobre la cual él aterriza todas las tentaciones. Todas las tentaciones. ¿Por dónde es que el diablo nos ataca? Por el lado más fuerte. ¿Dónde nos ataca? Por el lado más débil. Y cuando te encuentras más débil, y cuando estás más vulnerable, y cuando más tú quieres buscar a Dios, ¿y qué es lo que pasa? Te ataca. Activa tu carne, y tu carne que es débil cae. Y la razón de darle estas razones a usted es porque si usted quiere vivir una vida cristiana diferente, hay una sola manera. La segunda parte de este verso dice algo interesante y debe verse como la conclusión de la primera parte. Dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Se podría traducir de esta manera. En la medida en que anden en el Espíritu, así no cumplirán los apetitos de su carne. No se trata pues de dos cosas. No es andar en el Espíritu y no cumplir los deseos de la carne al mismo tiempo, sino que la segunda es resultado de la primera. No se trata, por ejemplo, de andar en el Espíritu por un lado y al mismo tiempo tratar de no satisfacer mis deseos por otro. Que es el error que usted y yo cometemos muchas veces. Porque el primero, si yo ando en el Espíritu, si ando sometido por Él, ando gobernado por Él, controlado por Él, dirigido por Él, por supuesto que no voy a satisfacer los deseos de mi carne.
Porque usted no puede tratar de controlarse usted mismo en sus propias fuerzas, porque es que no puede. Y es lo que quiero que usted se lleve en esta tarde. Si yo ando en el Espíritu, no cumplo los deseos de mi carne. Una cosa anula la otra. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros muchas veces? Quiero andar en el Espíritu y luchando por no satisfacer la carne. Hermano, está peleando totalmente equivocado. Esa es la mala noticia. Porque si usted trata de agradar a Dios en tus propias fuerzas, ¿qué es lo que usted ha descubierto? Te tiras por la noche en tu cama y reconoce lo fracasado que has ido en ese día. Reconoce que trataste con tus fuerzas y tú único puedes decir, Señor, perdóname porque me siento como un miserable pecador. Y la pregunta es, el problema siempre fue que lo trataste en tu propia fuerza. Y quiero que tenga esto presente. Porque Pablo enseña en este pasaje que el cristiano se convierte en un campo de batalla, en donde la carne procura generar todas esas concupiscencias contrarias al espíritu, lucha contra el espíritu. De manera que lo que Pablo está enseñando es que en la medida en que el creyente se deja conducir por el espíritu, en la misma medida deja de satisfacer los deseos carnales. El apóstol quiere enfatizar con firmeza esta otra parte. Cuando dice no cumplirán. Yo sé que usted está leyendo su Reina Valera que dice no satisfagáis los deseos de la carne. Pero la palabra no que está ahí en su Biblia, sea la versión que esté usando, utiliza una forma griega de negación doble que es un imposible. Pero que en español equivaldría a algo como esto. Nunca, jamás, de ningún modo. Para decirte esta gran verdad que quiero que usted se lleve. Mientras usted viva en el Espíritu, es imposible que cumplas los deseos de tu carne. ¿Usted entendió eso, hermano? Quiero que se lleve esa verdad. Mientras usted ande sometido por el Espíritu, controlado por el Espíritu, dirigido por el Espíritu, es imposible que cumplas los deseos de tu carne. Imposible, y esa verdad me da un aliento enorme a mí. No sé usted, pero a mí me alienta muchísimo. Porque significa que cuando yo me someto bajo la dirección de Dios constantemente en mi vida, yo tengo garantizado el éxito y la victoria cada vez que lo haga. Es una garantía absoluta, hermano. Por lo tanto, cuando usted vive una vida como cristiano de derrota y fracasa, pregúntese si usted está andando en el Espíritu. Estas son verdades bien sencillas, pero bien profundas si usted las analiza. Qué bueno saber que mientras estoy siendo dirigido por Dios, siendo gobernado por Él, siendo guiado por Él, siendo abrazado por Él, siendo amado por Él, pero yo sirviéndole con pasión, con todo mi deseo en mi corazón, porque amo a Dios, nunca voy a satisfacer los deseos de mi naturaleza pecaminosa vieja. Y esa es la verdad que quiero que usted se lleve. Porque, hermanos, llega un punto en que tanto, no sé usted, pero yo a veces digo, Señor, yo quiero que ya vengas. Hay gente que no quiere que Cristo venga porque quieren casarse otra vez. Es una broma. Pero una de las razones por las que yo quiero que Cristo venga, ese soy yo, es porque ya estoy cansado de luchar contra el pecado. Se lo digo honestamente, porque la lucha contra el pecado es algo que te deja exhausto. Usted y yo tenemos pecados en nuestra vida que solo usted y Dios conocen. ¿Verdad que sí? Y significa que las debilidades de uno no son precisamente las debilidades de otro. Cada cual tiene su propia cruz y su propia carga. Y quizás para mí, que me puedo tomar una copa de vino, no es un problema, para otro es un problema serio. ¿Se va entendiendo? Entonces, cada cual tiene su propia lucha, tiene su propia carga, tiene su propio conflicto.
Y una de las razones por las que yo quiero que el Señor venga es porque digo, Padre, yo quiero terminar mi lucha contra ese enemigo, el pecado. No sé usted, pero digo, ese es mi deseo. ¿Por qué? Porque llega un momento en que te cansas. Llega un momento en que te rindes. Llega un momento en que tú dices, Señor, no puedo más. Y eso es lo que a Pablo le pasó también. Sin embargo, él quizás fue más valiente que nosotros. Cuando él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ven la diferencia? Y usted dirá, bueno, ya que tengo la solución, porque ya se la dije, cuál es el problema y cuál es la solución. Anda en el Espíritu y ya podríamos irnos para la casa ahora mismo. Usted diría, bueno, ya tengo la solución, así que todo es simple. Déjeme decirle otra noticia. Te darás cuenta que cuando quieres agradar a Dios y hacer lo bueno, surge la oposición y empieza un conflicto dentro de usted. ¿Te has dado cuenta lo fácil que tú eres capaz de sentarte a ver una serie en Netflix y ver 14 capítulos de 1 hora seguido y no te cansa? ¿Sí o no? Pero cuando agarras tu bendita Biblia y te lees 2 versos, te cae en la cara. Ya te dormiste. ¿Se ha dado cuenta? ¿Te das cuenta cuando vas a una tienda a comprarte y te puedes gastar $500 en ropa de zapatos y no te duele? Pero cuando vienes a la iglesia y sueltas $1, sientes que te están arrancando el bolsillo con todo el corazón. No sé si toqué algo sensible por ahí. ¿Te das cuenta que eres capaz de pasar conversando 4 y 5 horas por teléfono con alguien, pero no eres capaz de estar 10 minutos de rodillas orando, hablando con Dios? No sé, son ideas mías a lo mejor. Eso quizás no pasa en este lugar, eso en otro lado por allá donde yo estoy. Y tú te preguntas, ¿por qué pasa eso? O sea, tengo el deseo de orar, pero cuando me tiro a orar, el amén lo doy por la mañana porque ahí fue que me desperté. Cuando voy a leer la Biblia, de momento abro los ojos y toda la saliva por toda la página, porque me quedé dormido. No sé, ¿será que pasa eso así? Hermano, es que te das cuenta, o sea, haces lo correcto, quiero agradar a Dios, quiero orar, quiero leer la Biblia, quiero buscar, quiero ir al culto, pero cuando voy al culto, pero está nevando, pero está lloviendo, pero que el carro se le ponchó una llanta, pero que pasó esto, que pasó lo otro. No, a la iglesia voy a llegar tarde hoy, pero cuando tú sabes que el jefe en el trabajo te dice, si no entra a las 8, te estás sin trabajo, usted está a las 7:30 allí. No sé si estaré tocando otro punto sensible. Pero se da cuenta de algo. Cuando tienes que buscar a Dios, hay algo en ti que va a tratar de oponerse constantemente. Pero cuando vas a hacer las cosas de este mundo, no tienes ningún problema. Ahí es donde quiero llevarlo a ese conflicto. Versículo 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Ahí tienes el conflicto de la solución. La solución es, hermano, ande en el espíritu, viva gobernado por él, déjese controlar por él y usted va a vivir como en la gloria con él. Y ahí cierra su Biblia y nos vamos. Pero cuando vas a cerrar la Biblia te topas otro versículo que te dice, pero tú sabes que hay una lucha entre 2 cosas dentro de ti, que hay cosas que tú quieres hacer pero no puedes hacer, y hay cosas que no quieres hacer pero son las que tú haces. Ya llegaremos allí con Pablito otra vez. Entonces, este texto define una verdad clara que todo cristiano necesita entender. Vivimos en una guerra que se está llevando a cabo en nuestro interior. Y aunque somos nueva criatura, aunque hay un nuevo yo, el pecado todavía está presente. Lo cual significa que los deseos de la carne siguen ahí. Aunque estamos en Cristo, están ahí. Y nos van a conquistar si le damos la oportunidad. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la carne? Porque dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne.
Sarx es la palabra griega para carne, que es un término bien importante en la escritura. Se usa de varias maneras, pero dos de los usos más comunes son estos. Puede significar el cuerpo físico o puede significar la condición caída humana, en donde Pablo dice que la maldad o el mal está ahí. Los anhelos malos están en mi carne, y por carne él quiere decir nuestra condición caída. Entonces, nos damos cuenta en nuestra lucha, en nuestro conflicto, en nuestra guerra, de que el pecado todavía reside y permanece en nosotros. Y nos lleva a esa área de deseos donde hacemos lo que no quisiéramos, aunque estemos en Cristo. Quiero que entienda eso. Es como si usted tuviera pegado a un cuerpo muerto que no se lo puede quitar de arriba. Pablo enseña que estos dos poderes, el espíritu y la carne, se oponen entre sí, parecen como dos contendientes, uno frente a otro, peleando por la batalla de tu alma y la mía. Y el punto está en que mientras pelean, nosotros no quedamos fuera del conflicto, porque ¿dónde ocurre? Dentro de nosotros. Por lo tanto, los adversarios son el espíritu, con él la nueva creación, la nueva forma de vida en el espíritu, y por otro lado tienes la carne, el viejo hombre con sus deseos y corrupción. Y usted puede preguntarse, pero bueno, ¿acaso el espíritu no es más poderoso que la carne? Ya deberíamos haber ganado esa guerra hace rato. No, y es verdad, es más fuerte. El espíritu lo que ha hecho es sujetado nuestra carne a gran nivel, a un grado de transformación, pero todavía está la presencia de esa carne que no ha sido sometida. Porque Pablo, cuando habla en Romanos capítulo 8, verso 1, está hablando de que Cristo rompió las cadenas del pecado que ataban, ¿qué cosa? Nuestras vidas. Rompió las cadenas y el poder que nos tenían atados. Pero que haya roto las cadenas y el poder no significa que el enemigo murió. Está ahí todavía. Y él está tratando por todas las maneras posibles de tratar de obtener el reinado que había perdido. Está tratando de ganar todo eso otra vez para sí mismo. Entonces, aunque el poder está roto, aunque esa cadena que me ataba se rompió, todavía el pecado está vivo. ¿Me van siguiendo? Y hay una lucha que es horrible. ¿Por qué sé que es mala? Porque dice que el resultado de ese conflicto es que no pueden hacer lo que deseen. Pablo en Romanos capítulo 7, del 7 al 25, habla de un creyente que quiere hacer lo que le agrada a Dios. Pero al mismo tiempo que quiere agradar a Dios, descubre que hay una fuerza en él que se opone y no lo deja. Y al mismo tiempo quiere no agradar al mundo y al mismo tiempo se encuentra una fuerza que no lo deja. Hermano, es una lucha horrible, si se da cuenta. O sea, tenemos un conflicto dentro de nosotros que yo sé que usted lo está sintiendo. Yo sé que usted lo vive. Yo sé que quizá usted no dice nada ahora, pero eso es algo con lo que usted y yo batallamos todos los días en esta vida. Todos los días. Seas un niño o seas una persona mayor, no importa. Estás batallando con eso. Me levanto por la mañana. Quiero servir a Dios, quiero agradar a Dios, quiero hacer las cosas bien y un desastre. Quiero que entienda ese conflicto. Vamos a ver el resultado, verso 18. Le voy a dar otra gran verdad, ya casi estoy terminando. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Mire el resultado aquí. Ser lleno del Espíritu. Escuche esto. Recuerda lo que le dije ahorita, que tuviera ahí en stand-by en su mente. Ya sé que se lo olvidó ya. Que andar simplemente significa que usted anda alineado, vamos a llamarlo así, con la voluntad de ¿quién? Del Espíritu, ¿verdad? Yo sé que se lo olvidó, pero mira aquí otra vez. Ser lleno del Espíritu, ser controlado por el Espíritu, ser dominado por el Espíritu, tiene que ver con dejar que la palabra de Cristo lo domine a usted. Y aquí le va una gran verdad.
no es tanto lo que usted sepa de la Biblia. Yo sé que algunos no se la han leído completa, otros sí. Pero no es tanto lo que usted sepa de la Biblia, es tanto lo que usted vive de la Biblia. Porque dice, la palabra de Cristo more abundantemente, ¿dónde? En cada uno de nosotros. Y por eso es que a veces son las cosas que pasan. Porque la palabra, déjeme decirle algo, refleja la voluntad del Espíritu. Si usted quiere andar en el Espíritu, debe entonces andar según las Escrituras, según lo que la palabra de Dios le enseña. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué hay tantas personas que caen en pecado en la iglesia? ¿Por qué hay tantas personas que viven en derrota? ¿Por qué hay tantos fracasados dentro de la iglesia? ¿Se ha preguntado por qué? Porque muchas veces nosotros los pastores somos culpables a veces de llevar mensajes que están aguados a la iglesia. Eso no pasa aquí. Yo sé que no pasa aquí. Porque Johnny es bien responsable y otros también. Pero a veces los pastores, y me incluyo de forma general, somos responsables por llevar palabras aguadas a la iglesia. Vamos a llevarle un mensaje de fe y esperanza. Es verdad, hace falta. Vamos a darle un mensaje de amor. Vamos, que Dios te ama, no importa cómo tú estés, Dios te ama. Ok, ven como tú estás. Y entonces cuando sales de aquí, sales con esa ilusión en tu mente de que Dios me ama como estoy y yo no necesito cambiar en mi vida. Y sigue siendo el fracasado y el derrotado de siempre. ¿Qué dirá? El pastor vino violento hoy. No, hermano, porque a mí en lo personal, yo soy súper celoso con la Biblia. Y a mí me duele cuando yo veo a predicadores que lo que están es embaucando a la gente usando la Biblia. Y la gente vive un cristianismo tan superficial. Un cristianismo tan light. Un cristianismo que eso no sirve, hermano. Si Cristo viene, te queda. Te estoy diciendo. Porque es pura motivación. Es como la espuma. Y después que se va la espuma, ¿qué quedó? No hay nada. Porque el fundamento sólido en el que usted y yo construimos nuestra vida es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la mente del Espíritu. Yo quiero andar en el Espíritu. Quiero vivir en el Espíritu. Yo tengo que saber la voluntad que Él me ha revelado en su palabra para vivir conforme a lo que Él me dio. Porque si no vivo conforme a lo que Dios me ha dado, el Dios que yo tengo es otra cosa. Quiero que usted entienda eso, hermano. No viene a regañarlo. No se sienta así. Cuando tiene gente no instruida en la palabra, viene, como dice la Biblia, cualquier viento de doctrina que anda por ahí y se los llevan a todos. ¿Por qué? Porque no están fundamentados, arraigados y cimentados en la roca inconmovible que es Cristo. Si usted está cimentado en esa roca, usted no lo mueve nadie. ¿Cómo lo sé? Jesús lo dijo. Vinieron los vientos contra esa casa, vinieron las olas contra esa casa, los ríos golpearon, todo golpeó y la casa no se cayó porque estaba fundamentada ¿dónde? En la roca. Sencillo, hermano. Pero cuando nosotros queremos vivir en el Espíritu, y a veces yo me pregunto, ¿de cuál Espíritu me estás hablando? Porque si no es este que reveló su voluntad en la Biblia, es otra cosa, hermano. Y entonces tu vida no cambia, no es transformada, sigue viviendo los mismos vicios, los mismos pecados ocultos para que nadie lo sepa. Pero hermano, hay un Dios arriba en los cielos que sí sabe. A Él tú no lo engañas. Él sí te conoce mejor que tú mismo. Y en el día del juicio te vas a tener que presentar delante de Él. Y dice que los libros van a ser abiertos y todo lo que tú hiciste en tu vida, bueno y malo, va a ser expuesto ante sus ojos, pero no para que lo vea Él, es para que lo veas tú. Y la pregunta que te hago, ¿qué excusa le vas a dar en ese momento? Porque hay que llegar a un punto donde diga, Señor, está bueno de vivir la vida a mi manera. Ya no funciona. Créame, no funciona. Quiero vivir la vida según tu espíritu, como tú lo has revelado en tu palabra. Pero cuando hay un pastor que ama a Dios y ama su palabra y es lleno con el Espíritu Santo, predica en el poder del Espíritu y enseña la voluntad revelada que está ahí. Y la iglesia crece y se fortalece y se multiplica. Y lo sé porque me pasó.
Pero hermano, es a veces el tiempo de dar ese tipo de mensaje que lejos de edificar tu vida, lo que hacen es engañarte. Y por eso, ser lleno del Espíritu, ser controlado por el Espíritu, ser dominado por el Espíritu, tiene que ver con dejar que la palabra de Cristo lo domine a usted. Por eso se nos manda andar en el Espíritu, si tenemos esperanza de conquistar nuestras carnes. ¿Odiamos al pecado? Sí, es verdad que lo odiamos. Pero mientras más cerca estés de Dios, más lo vas a odiar al pecado. ¿Sabe por qué? Porque mientras más te acerca a Dios, delante de su santidad revela el pecado. ¿Saben por qué lo sé también? Mira, oye, este muchacho cómo viene. Fácil. El profeta Isaías. Un profeta que era sacerdote también. Y que delante del pueblo él se veía bien. Se veía bien. Era sacerdote y profeta. Qué gran privilegio. Y estaba en el templo sirviendo al Señor. Y dice que tuvo una visión del trono de Dios, donde veía que sus mantos, dice, inundaban el templo. Y una voz que gritaba: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y en ese momento, cuando Isaías quedó mirando el trono de Dios, lo único que pudo decir es: pobre de mí que estoy muerto, porque mis ojos han visto al Rey. Se dio cuenta de un ser tan santo, tan puro, que él dice: soy un hombre de labios impuros, un hombre de labios inmundos. Soy un pecador que vive en medio de un pueblo que es pecador también. Pero Dios no quiso dejar a Isaías así, de esa manera, sino que mandó un querubín con un carbón. Dijo: toca esto en sus labios. Dice: tu pecado ha sido perdonado. Isaías reconoció la santidad de Dios y reconoció su pecado cuando estuvo delante de ese trono. Cuando yo me acerco a Dios en oración o en el estudio de su palabra y estoy más cerca de Él, más me doy cuenta de lo malo que soy. Más me doy cuenta de lo mucho que me falta. Más me doy cuenta de que el pecado sigue en mí. Más me doy cuenta que sin Él no puedo ganar. Y mientras más estudio la Biblia, me pasa a mí como a este filósofo Sócrates, que dijo: solo sé que no sé nada. Mientras más leo su palabra, más me di cuenta que menos sé. Porque hay tanta riqueza que te va a tomar toda la vida entender todo esto. Entonces, andar por el Espíritu significa ser lleno, ser dominado ricamente por la palabra de Dios, la cual es la mente del Espíritu. Si usted anda, camina de esa manera, lleno y dominado por las Escrituras, usted no va a satisfacer el deseo de su carne. Y el versículo 18, y aquí termino ya, dice: no están bajo la ley. Dirá: bueno, ¿qué tiene que ver la ley con todo esto? ¿Por qué él dice que no están bajo la ley? Significa que usted y yo no estamos en una situación en la que estamos tratando de ser controlados externamente. La transformación y la obra del Espíritu es en el interior, donde me controla a mí y donde el interior me transforma por completo, porque esa es la esencia del nuevo pacto, hermano. La ley lo que hace es que señala el pecado, pero cuando lo señala lo intensifica porque lo revela. Entonces aquel legalista, ¿qué es lo que hace? Voy a tratar de agradar a Dios guardando leyes y haciendo cosas. Voy a diezmar, voy a ofrendar, que no es malo, sigue haciéndolo. Voy a diezmar, voy a ofrendar, voy a ir a la iglesia los domingos, voy a hacer esto, hacer lo otro. Cumpliendo reglas externas, pero adentro el pecado te domina. Por eso dice que el que anda en el Espíritu y es guiado por el Espíritu no está bajo la ley. Ya no necesito una regla externa que limite mis acciones, porque desde adentro el Espíritu Santo me está transformando. Ahí donde yo puedo decir: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque esa es la intención y la motivación del Espíritu que te cambia desde adentro. Esa es la esencia del nuevo pacto. ¿Saben cuál es? Un corazón nuevo. Lo dijo el profeta Ezequiel: he aquí vienen días, dice el Señor, donde haré un nuevo pacto y donde quitaré el corazón de piedra
y le daré un corazón de carne. Y ya nadie le enseñará diciendo, ven, conoce a Dios, porque todos me conocerán. Ese es el nuevo pacto, un corazón nuevo, un corazón divino que es puesto por el Señor en nosotros. ¿Para qué cosa? Para ser transformado, hermano. Si usted no se emociona con esto, no se emociona con nada. Entonces no es cumpliendo reglas externas como un legalista, porque estoy operando por obras, estoy operando por esfuerzo humano. Y puede ser que por un tiempo parezca que estoy bien, pero va a llegar un momento en que el pecado te va a vencer por completo otra vez. Y se va a revelar quién domina tu corazón. Permítame concluir ya. Entonces, la solución es andar en el Espíritu. ¿Recuerda lo que significa eso? Voy a vivir, voy a ser controlado, dirigido y gobernado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Y al mismo tiempo en que me dejo gobernar, dirigir por Él todo el tiempo, es imposible que cumpla los deseos de mi naturaleza caída. Pero entienda también que está en una batalla seria que enfrenta, y si va a ganar esa batalla, necesitas ¿qué cosa? Andar en el poder del Espíritu. Y quiero que entienda esta otra verdad. Usted lo sabe, estoy recordando. El Espíritu del Dios Todopoderoso vive en usted y vive en mí. Dice, porque los que son hijos de Dios, esos son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cómo yo sé que soy hijo de Dios? ¿Cómo sé que soy hijo de Dios? Y aquí están pensando, y viene con una fórmula ahora. Tengo miedo de contestar, no va a ser que esté mal la respuesta mía. Jesús dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos. La pregunta es, ¿tú amas la palabra de Dios? Eso solamente lo hace un hijo de Dios. ¿Tú te dejas guiar por el Espíritu de Dios? Eso solamente lo hace un hijo de Dios. Es bien sencillo, hermano. Pablo dijo en Colosenses que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Porque el propósito de esta tarde no es que usted escuchó todo este mensaje y después dice, oye, el pastor muy bueno, nos dio tremenda reprimenda, de eso no me se va a olvidar nunca, pero me voy para la casa a vivir como me dé la gana. Si hace eso, hermano, déjeme decirle, va a vivir en la misma miseria, el mismo fracaso y la misma derrota con la que usted vino. Y no quiero que se vaya igual. Y esa es la razón por la cual es tan importante que usted se exponga a este tipo de entendimiento de la palabra de Dios en todo momento. No hay otra manera de vivir la vida cristiana fuera de andar por el Espíritu. No hay otra manera de andar en el Espíritu fuera de conocer lo que el Espíritu quiere. No hay otra manera de conocer lo que el Espíritu quiere a menos de que usted entienda las grandes riquezas y verdades de las Escrituras. Morir a la carne no significa que los creyentes no sientan más lucha en sus deseos. Sin embargo, la carne, cuando anda en el Espíritu, recibe un golpe decisivo en la cruz. Entonces, ¿debo pedir la dirección del Espíritu? Sí, pero no solamente pida la dirección del Espíritu, busque la disposición y la obediencia para seguir esa dirección también. De esta manera podemos vivir por el Espíritu y sometidos a Él experimentar la verdadera libertad y la satisfacción de una vida completa. Y ahí terminé. Pero Dios sí nos hace un llamado en esta tarde. Y no sé aquí, pero de donde yo vengo, hacemos un llamado al altar, no porque la gente crea que el que viene al altar es un pecador que... Hermanos, todos necesitamos venir delante de la presencia de Dios, porque todos estamos luchando contra el pecado, sin excepción. Pero hoy Dios nos da una oportunidad de, si tú estás luchando y has entendido que hasta ahora tu vida no ha sido lo que debiera ser, venga al altar, venga con el Señor. O si se quiere poner ahí donde está, también lo puede hacer. O si se quiere arrodillar donde usted está, también lo puede hacer. Pero
tenga ese tiempo con el Señor de necesario, usted diga, Señor, me rindo. Señor, pongo mis armas carnales que hasta ahora no me han dado resultado y me rindo. Señor, yo necesito un cambio en mi vida. Yo necesito algo diferente. Señor, yo necesito vencer. Pero me he dado cuenta que en mi propia fuerza es imposible. Si usted siente que Dios lo está llamando, que Dios quiere tener una conversación contigo en esta tarde, venga. Yo quiero orar por usted.